Ya, buenas noches, ¿cómo están todos? Esta es una nueva entrega de las clases de la maestría Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Yacambú. Somos 3 maestrantes, tal como se presentan en esta lámina: Álvaro Barrio, Pedro Castillo, él viva. En este momento vamos a intentar de hacer una disertación del tema del paradigma emergente o del paradigma fenomenológico que se presentó en la Escuela de Chicago como una alternativa al positivismo, como una alternativa al reduccionismo científico que se empoderaba todo un siglo, desde el siglo de las luces hasta el presente, el siglo XIX, el siglo XVIII, dominado por este paradigma, por el paradigma de la razón, que no dejaba espacio para la subjetividad y que de manera se posesionó dentro del ámbito investigativo y que hoy en día todavía tiene bien anclada sus tentáculos dentro del proceso de investigación que se produce en nuestra casa de estudio, como lo es el positivismo. Vemos entonces la fenomenología y la hermenéutica como parte de la exploración que intentamos disertar esta noche para ustedes, cuestión de que puedan comprenderlo. El amigo Pedro va a tratar de profundizar en ciertos aspectos de la fenomenología y parte de la hermenéutica como eje interpretación de esta tertulia socializada que hoy intentamos presentar. Bueno, vamos a conformar con las matrices epistémicas, que están conformadas por unas definiciones, elementos, utilidad de la constitución del conocimiento y dónde está la ética de la base y su resumen. Esto nos dice a nosotros, por ejemplo, que el mundo está concebido dentro de una matriz. Es como un niño cuando es concebido. Entonces hay contexto histórico, contexto cultural, contexto intersubjetivo, contexto individual del desarrollo de la esencia del ser y de la cosmovisión que tiene de su entorno y de la manera como lo percibe y cómo los constructos los construye, como un sujeto cognoscente. A partir de allí, dentro de las ciencias sociales, es que es donde los juristas y los abogados tenemos que hacer en ese comportamiento social, de acuerdo con las teorías, porque las teorías del delito, las teorías que están relacionadas con las ciencias jurídicas y ese comportamiento biopsicosocial que nos ofrece el hombre. El paradigma pospositivista nace con la necesidad de profundizar la subjetividad del ser, y esa subjetividad del ser pudo ser expresada a través de estos paradigmas. Entonces, como conseguimos, lo dice Miguel Martínez Miguel, también lo dice el doctor Jesús Leal y el doctor Chiarebelli, que nada puede ser concebido fuera de una matriz epistémica. Esta recoge la realidad, los cuenta, la geohistoria que tiene cada ser humano, los pueblos, y así sucesivamente. Si hay que estudiarlo, están los métodos etnográficos, los métodos fenomenológicos, los métodos interpretativos que parten de la hermenéutica y los métodos fenomenológicos que están aducidos al paradigma fenomenológico como alternativa a ese positivismo que una vez y estuvo dominando el sector investigativo a nivel global. Vemos entonces la fenomenología, su precursor en Mundo Hunza. ¿De dónde viene? De la Escuela de Frankfurt, presente en el siglo XX. ¿Qué nos dice él que es la fenomenología, estimados compañeros? La fenomenología, ¿qué busca? Describir las estructuras de la experiencia. O sea, no se puede hacer un estudio fenomenológico, una investigación de corte cualitativo, porque las investigaciones no son cualitativas. Investigación es investigación. Lo que es cualitativo es el discurso y el enfoque con el cual tú mires esa realidad o ese fenómeno. Pero partiendo desde el paradigma fenomenológico, con método fenomenológico o fenomenológico hermenéutico, tú tienes que partir de las experiencias del individuo, tal como se presentan en su conciencia, sin recurrir ni a teoría, ni a deducciones, ni a razonamientos empíricos, procedentes de otras disciplinas tales como de las ciencias naturales. Partiendo desde allí, de esas ciencias puras, de la ciencia de la naturaleza, de la observación directa, de la observación participativa como técnica para el esclarecimiento de esto. Husserl definió la fenomenología como el estudio de la estructura de la conciencia que capacita al conocimiento para referirse al objeto fuera de su mismo. Exacto. Lo que te puedo decir al respecto cuando nosotros hablamos de esa fenomenología, ¿verdad? Ese estudio que tú buscas ver de lo que está dentro hacia afuera, del sujeto cognoscente, tú lo que estás explorando, claro, explora las estructuras mentales, de la cosmovisión, de la sensación que tiene ese sujeto investigado con relación a ciertas experiencias vividas y cómo las concibe para ser presentadas, que muchas veces están internalizadas dentro de ese sujeto cognoscente, y por eso es que se investiga. Acuérdate, se investiga lo que se desconoce. Investigar es buscar, hallar el camino, que es buscar lo que se desconoce. Por eso es, cuando ya es conocido, se convierte en conocimiento.
Vemos entonces utilidad de la constitución del conocimiento, comprensión. El fin último de la fenomenología es comprender el fenómeno, lo que sucede dentro de ese ser, a través del sujeto de estudio, rescatando la esencia de su conciencia, sin olvidar la sensibilidad del espíritu y el mundo vivido. ¿Qué significa esto, mi estimado compañero? Esto significa que el fenomenólogo lo que busca como investigador es comprender ese mundo que vive ese ser, la esencia del ser, que se entrega, como lo decía Aristóteles, se entrega por categoría, o como señala Jürgen Habermas, ¿verdad? Reforzando la teoría de Husserl, que son provienen de la misma escuela de Frankfurt, la misma escuela alemana, de este estudio. ¿Qué significa eso? Que el ser, decía Habermas, que el ser habita en sus palabras, reforzado también por Huygens y Ricord, y expandieron más la posibilidad de este paradigma como método. Los elementos que conforman la fenomenología. Sí. Mira, hay ciertos elementos vitales que forman parte de la estructura del investigador o fenomenólogo, que es el epogeo, la suspensión de juicio, porque el investigador no puede entrar con razonamientos, ni por qué, ni nada de eso, no puede intervenir dentro de esa estructura mental, ni puede hacer juicio de valor. Eso es el epogeo o epogé, que muchos llaman, es despojarse de esos juicios de valor, de ese digamos, esa interrupción dentro de lo que se concibe por esa persona, lo que concibe como mundo, como universo o como dimensión, el retorno vivido, la experiencia, la intencionalidad. Por eso que este tipo de investigación no admiten el uso de teoría, y de hecho no pueden existir antecedentes porque están ciertamente relacionados con historias de vida. Claro, la historia de vida es una ampliación del método fenomenológico anclado al paradigma fenomenológico interpretativo o paradigma emergente. Vemos entonces que la retoma del mundo de la vida a través de su testimonio, ese testimonio donde tú vas a hacer para que emerjan nuevas teorías. Lo subjetivo genera puntualidad, no es como el positivismo, que las investigaciones producidas dentro del contexto positivista se pueden generalizar y son más objetivas, pero delastradas de la axiología. Bueno, continuamos con la siguiente del Joel Viva, con la hermenéutica. Bueno, vemos entonces que el proceso hermenéutico está ligado directamente con el proceso fenomenológico. Todas las investigaciones deben aplicar hermeneusis. Todas las investigaciones. El que no hace interpretación de los textos, el que no hace interpretación de lo que tiene que interpretar, tanto sea textual como la interpretación, de la comprensión a la interpretación o de la interpretación a la comprensión, hay un puente que los vincula y eso es necesario en cada proceso investigativo. Va a depender cómo enfoque el investigador a su sujeto investigador. Y ahí, ¿cómo consideramos entonces el enfoque que le dan los precursores pues, del método hermenéutico? ¿Cómo se observa el método hermenéutico en ese proceso de evolución de cada uno de desarrollo de la rama de la cientificidad, pues, de la búsqueda de ese conocimiento? El método hermenéutico como método. Como método. Recordemos que siempre tenemos que partir de un proceso etimológico, pues el origen de las cosas y cómo se concibe la palabra etimología. Viene desde el método hermeneusis, y desde la palabra hermeneusis, y esa hermeneusis viene más allá, mitológicamente hablando, era Hermes quien era el mensajero, quien interpretaba, leía las cartas de los dioses, o era el que llevaba los mensajes de los dioses a los seres humanos. Partiendo desde allí, la hermenéutica, sobre todo para nosotros, los que hacemos estudios de derecho, estudios de la justicia, estudios de jurídicos, nosotros tenemos que estar muy conectados con este método, porque este método nos permite interpretar los textos desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista textual, o hacer las bibliometrías, el cálculo de estas cuando son viables o no. Entonces, por eso que tenemos que tener una conexión con un método que permite interpretar. Di eso. Explícanos eso. Explícanos la interpretación basada en un previo conocimiento de los datos que se desean comprender, ese proceso, cómo se da ahí en esa interpretación que ocurre en el método hermenéutico. El método hermenéutico aparece con el uso del método hermenéutico por parte de los investigadores, parten de esas interpretaciones que hacen, por ejemplo, George Gadamer, Dilthey, Schleiermacher y Edmund Husserl. Hay una interconectividad de esos métodos. Recordemos que decía Isaac Newton
que para él poder ver lo que él vio de la ley de gravitación universal y las leyes de la física, tuvo que haberse parado sobre hombros de gigantes. Lo mismo pienso, o cabe decir análogamente, que Husserl, Dilthey, Habermas, Huygens, Ricord se pararon sobre los hombros de Husserl para poder visualizar esa realidad que se aproximaba dentro de ese contexto. Ahí está, bien, vemos allí un momento, por favor, vean acá, observen, viene del verbo griego hermeneu y el corpus platónico. Vemos que hay una estrecha conexión con el mundo occidental. O sea, en el seno de Grecia se originaron todo este tipo de palabras y que después fueron tomando forma para poder ser utilizadas en lo que hoy día hablamos como método, algo más robusto. Ahí. Continuamos. Entonces aquí nos dice que la hermenéutica como método es separarse de su tiempo, de sus juicios personales, intentar lograr una complementariedad con el texto de referencia y con el autor mismo, interpretándolo. ¿Cómo podemos aquí definir? Ve, mi compañero, cuando te habla de contemporaneidad, también pudieras decir lo que tú acabas de decir, que es complementariedad, se complementa, porque no está en nada descabellado lo que acabas de decir, pero hay una conexión, hay un interlace. Vemos que cuando se estudia la Biblia estamos hablando de 5.000, 3.000 años antes, después de Cristo, antes y después de Cristo, como eje transversal de la historia, como esa línea de tiempo que divide el antes y el después de los tiempos del hombre. La interpretación de los textos están dadas allí, están conectadas, y tú puedes traer una realidad a través de lo que se escribió y puedes no palparla, pero sí tener un acercamiento a esa realidad, no del todo. Recordemos lo que decía el Gabo, Gabriel García Márquez, la realidad es inalcanzable, lo que hoy es una verdad ya mañana no lo será. Vemos entonces el rechazo del positivismo histórico, la historiografía y la jurisprudencia, de ahí partimos nosotros. ¿Ven? La historiografía nos dice muchas cosas, la historiosidad de los pueblos, cómo se emergieron los problemas o cómo surgieron las soluciones, evidentemente, y la jurisprudencia para lograr normar frente a nuevas situaciones novedosas que se vienen presentando. El caso actual que nosotros vivimos en nuestra sociedad venezolana, el uso de los medios electrónicos que en su momento no tenía una norma, y entonces lo que no está prohibido está permitido. ¿Sí? Mientras eso no esté normado, va a ser algo normal. Si después que esté normado, es que va a tener las estructuras procedimentales para poder canalizarlas con penas o delitos o obligaciones que provocan. Al mismo tiempo, tiene el poder de comprender a esos seres humanos. O sea, el método nos permite tener un poder para comprender la realidad de estos seres humanos en un tiempo determinado, y que el método se ha encontrado, pues, se ha sumergido dentro de las realidades sociales, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde otro punto de vista, pues. Ahora, el concepto clave de la comprensión, infiriendo en el lenguaje, es comprensible por otros seres humanos. O sea, ¿cómo se manifiesta esa comprensión? A través de los textos tú puedes comprender la manera de pensar. Por ejemplo, cuando tú lees a Bolívar, tú sabes cuál era su manera de pensar. Cuando lees a Hugo Chávez, sabes en qué concepción mental y qué conexión tiene con otros autores para tú poder decir o interpretar y comprender, porque lo que busca el método en sí es interpretar. La hermenéutica, el fin último que persigue es interpretar, pero aparte que esa interpretación te permite darle un aporte, un valor agregado a eso, que es comprender, y de allí entonces poder tener tus conjugaciones y tener una inferencia, un acercamiento a la manera de pensar y a la estructura de la persona. Con esto también podemos hacer descripciones. De hecho, la antropología, cuando se hizo la exhumación del cadáver de Bolívar, parten de muchos de sus relatos, de muchos de sus cartas, de muchos de sus libros, a quién se los dirigía, y su expresión sentimental. Está la expresión sentimental corporal, está la expresión mental, que hace y configura la esencia de ese ser, en este caso Bolívar. Entonces continuamos. El círculo hermenéutico. Aquí nos dice la palabra dentro de la frase dentro del capítulo, el capítulo dentro del texto, el texto en su tiempo y viceversa. Eso está reflejando, y lo que nos quiere decir es que cada cosa debe estar en su lugar, y la forma de visualizarlo es a través de los textos, de lo que se escribe, de lo que se interpreta, de lo que en un momento un visionario pudo palpar.
e interpretar de lo que acontecía, que hoy en día podemos, gracias a los textos, podemos traer a la actualidad. Imagínense un libro tan antiguo como la Biblia o el Popol Vuh o cualquier otro libro, nosotros podemos tener un acercamiento con esas sociedades a partir de tener una comprensión de ese momento. De esos momentos, y es por momentos que se debe actuar en este tipo de trabajo. Correcto. Continuando, el todo es más que la suma de sus partes. El todo es más que la suma de sus partes. Claro, porque cuando tú sumas o tratas de integrar eso, resulta que ves un todo enorme. Hay una interconectividad. Eso es lo que se conoce hoy día como teoría sistémica. Todo es un sistema y está interconectado. Se habla hasta del aleteo de una mariposa, que puede causar sus efectos en Tokio, partiendo de aquí, Venezuela, Upata, Estado Bolívar. El contexto se aplica en función de las personas y de la relación existente dentro de las mismas. Y los elementos resultan comprensibles dentro de ese contexto. Sí. Cuando vemos eso, los elementos resultan comprensibles dentro de ese contexto. Por supuesto, todos están asociados y de una manera u otra hacen su efecto. No es lo mismo, como decíamos anteriormente, antes de presentar o montar este video, estamos hablando que no es lo mismo un niño que se crió en Maracaibo y otro que se crió en Margarita. Hay un distanciamiento de esos contextos, hay una historia que los relaciona y que los identifica, y es lo que le da esa idiosincrasia, ¿sí? Que nosotros, como también la venezolanidad o cómo somos conocidos los venezolanos ante el mundo, y eso es parte de esos elementos para establecer un contexto. Eso es matriz epistémica. Entonces, el espiral nos dice, entonces, es una espiral, el círculo hermenéutico se ha constituido mediante una espiral, nos dice la comprensión más profunda, la inspección global, la inspección del detalle y la primera impresión. Partimos entonces de la primera impresión, vamos profundizando, entonces vamos cayendo inspección, acción del detalle, pero eso no quiere decir que no es como tú lo hayas dicho. El hecho que vengas de la inspección más profunda, puedes ir de lo más complejo a lo más sencillo, pero también puedes ir de lo más sencillo a lo más complejo. Todo depende de donde esté el investigador parado. Si en su momento le tocó pararse en la parte compleja de un ser o del contexto que rodea a un grupo de personas o de seres y ve la profundidad de su esencia y la interpreta, puede partir desde allí hasta lo más simple. Eso es lo que llamamos nosotros también en la investigación, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos, estudio jurídico, el giro hermenéutico. Tenemos que hacer girar eso para poder interpretar, darle vuelta. Mucha gente dice coloquialmente, esto hay que darle vuelta. Hay que darle vuelta para tratar de comprenderlo, interpretarlo. No, ya ponlo así, este texto así, o ponlo allá. Porque cada quien tiene una perspectiva, cada quien tiene un enfoque, y ese enfoque le va a permitir tener una caracterización de esos fenómenos. Avanzamos. Un estudioso de la hermenéutica, Gandalmen, nos dice entonces, Gandalmen, comprender es ponerse de acuerdo con alguien sobre algo. El lenguaje es el medio universal para el consenso o comprensión. El diálogo es el modo concreto de alcanzar la comprensión. Todo comprender viene a ser un interpretar. La comprensión se realiza siempre en el diálogo por medio del lenguaje, preguntas y respuestas. Y 6, la dimensión lingüística de la comprensión indica que es la concreción de la conciencia de la historia efectuar. Y 7 nos dice, la tradición consiste en existir en el medio del lenguaje. En cuanto el pasado se actualiza, se reconoce su sentido a menudo con las nuevas